que López Obrador ganó en 2018 de la forma en que ganó, con más de 30 millones de votos a su favor, porque pues de entrada tendrían que hacerse cargo de eso y encontrarle una explicación. Y bueno, pues queríamos que fueran autocríticos, obviamente, con la responsabilidad que ellos tenían, o los gobiernos anteriores tuvieron, en este sentido, pues la responsabilidad histórica del PAN y el PRI en el hecho de que López Obrador haya ganado, pues, ¿no? Algo hicieron mal en sus gobiernos para que llegara López Obrador con esa votación. Veamos lo que respondieron. Yo normalmente doy tres explicaciones de por qué creo que el presidente ganó las elecciones. La primera, creo que había realmente ya una enorme inconformidad con respecto a la desigualdad acumulada en México, sobre todo la pobreza. Llegamos en el año 2018 a tener al 42% de la población en pobreza. El segundo tema, la inseguridad. La inseguridad también está fuera de control en el país. No empezó en esta administración, ya veníamos con problemas muy serios y creo que eso también es un gran agravio contra los mexicanos. Y la tercera que señalo es que también hubo casos francamente ofensivos de corrupción. La gente votó por López Obrador porque quería un cambio. Estaba harta de tanta corrupción, harta de tanta violencia, harta de la falta de oportunidades, harta de la desigualdad, de la pobreza, y por eso ganó López Obrador. Lo que es claro para mí es que aparte de la frustración y de no haber, digamos, arribado a la expectativa, en general, digamos, la mayoría de los electores, pues optaron por el cambio. Pero también, digamos, pues por las fallas que veían en los gobiernos, fundamentalmente en dos áreas, el área de la corrupción y el área de la violencia, pero también el área de la economía, que debíamos haber roto nosotros la estructura antigua, pues por supuesto que sí. Es parte de la autocrítica. Creo que el PAN y el PRI fueron pues, corresponsables de alguna forma en la llegada de López al poder, pero creo que hay varias cosas que lo explican. Uno, el populismo es una fuerza muy poderosa, Hernán, tú lo has visto en América Latina y en otros países del mundo. El populista habla por el pueblo, toca fibras muy sensibles de la población, apela a emociones, a rencores, a resentimientos, con un lenguaje muy sencillo, muy simple. O sea, también cometieron errores gravísimos. Oye, el caso de Ayotzinapa fue lamentable, el caso de la Casa Blanca de Peña fue otra cosa verdaderamente lamentable, la estrategia fallida de Calderón contra la seguridad, hay que decirlo. Yo simpatizo con Calderón, me cae muy bien, lo aprecio, lo admiro, pero creo que la regó también. El presidente leyó la realidad, lamentablemente no ha sabido encabezar un proceso para convocar, conciliar y resolverlo. Hicimos algo muy mal durante 30 años que nos llevó al punto de esta elección. Y esto es indistinto de partidos en el poder antes del 2018. Yo creo que ahí lo que tenemos que reconocer es que en más de 30 años de acción de política gubernamental no pudimos erradicar ni la pobreza extrema, ni la pobreza laboral, y en ese sentido creo que hay una gran responsabilidad. Me parece que el elemento histórico central que reiteró el candidato fue el combate a la corrupción. En una cosa que dijo que creo que afectó a la administración de Felipe Calderón fue en su estrategia de seguridad. En los elementos concretos coyunturales fue que en la selección del candidato, en el caso del PRI, hubo una expectativa de varias personalidades que no fue satisfecha y se optó por un candidato con un perfil más técnico que político, a mi juicio muy bien formado, pero con menores recursos políticos, y en el caso del candidato del PAN, pues a media campaña tuvo que dedicarse a defenderse por acusaciones de corrupción. ¿No les parece curioso cómo siempre dicen que hubo corrupción, pero nunca dan detalles? Es curioso cómo pueden reconocer que hubo errores en administraciones pasadas, o incluso, para no decir errores, le llaman excesos, pero difícilmente asumen
los errores como algo propio. Enrique de la Madrid, por ejemplo, dice, había una gran inconformidad. Y dice, hubo casos ofensivos de corrupción. O bueno, vieron a Demetrio Sodi, no sé, dice en general que la gente estaba harta. O Beatriz Paredes, digamos, que le dio la vuelta, dijo que había elementos históricos y errores concretos que explicaban el triunfo de López Obrador, pero señala que el discurso anticorrupción conectó con la gente. Gabriel Cuadri directamente dice que los del PAN y el PRI lo hicieron mal y que hubo casos lamentables como Ayotzinapa o la Casa Blanca. Todos ellos usaron la forma impersonal. Solo Santiago Krill e Ildefonso Guajardo hablaron en primera persona del plural, cuando Krill dijo, debimos haber roto la estructura antigua. O como Guajardo, que dice que no pudimos eliminar la pobreza. Pero fuera de esto, no parece haber una autocrítica real. Hablan de que había desigualdad, pobreza o hartazgo, como si se tratara de fenómenos naturales, como si ellos y sus gobiernos no tuvieran nada que ver en ella. Se ve que todavía cuesta asumir y responsabilizarse por los fracasos de los gobiernos anteriores.